gracias por estar. La idea de las charlas en la RAE era que al menos una vez por semana pudiéramos ayudar a la gente a pensar, a mejorar, a tener más información, a hacer las cosas un poco mejor, a tener conciencia de lo que a veces no se tiene conciencia, en fin, la idea fue generar ideas, tirar ideas, y además aprovechar la pandemia. Y digo, no sé si la pandemia está peor o ya aprendimos a convivir con ella, o no sé cómo definirlo, pero la realidad es que ya hay mucha gente que tiene necesidad de salir de la casa y necesidad de trabajar sus caballos, y hay chicos que necesitan realmente de la equinoterapia, hay chicos que necesitan cada vez más. Y sin embargo, en la coyuntura que nos toca vivir este año tan especial, las obras sociales no están pagando, las instituciones tienen muy pocos ingresos, o casi ninguno, y a raíz de la gran seca que hubo en una gran parte de la pampa húmeda, los fardos se han ido a las nubes, a raíz de la devaluación del peso que va poco a poco llevando el dólar más para arriba, los cereales van subiendo y acompañan esa devaluación, y la realidad es que los ingresos de las instituciones no se adecuaron a todo esto que está pasando. Entonces, yo lo que decía es, me parece que viene bien una charla en donde podamos por lo menos ayudarlos a pensar en dónde poder ahorrar para mantener sus caballos comiendo bien, y que el bolsillo de la institución o de los privados, depende de dónde sale la plata, que el bolsillo no sufra tanto, porque los caballos siguen comiendo. Y entonces se me ocurrió que podía ser un tema interesante. Obviamente voy a tratar de hacerlo no de una manera, vamos a decir, entrando en detalles fisiológicos, anatómicos, o de lo que proveen los minerales y la energía, y no quiero entrar en eso porque ninguno de ustedes se va a dedicar a la alimentación. Esto no va a ser una clase de alimentación y funciones fisiológicas del caballo que se alimenta. No quiero eso. En realidad, lo que quiero es hacer que ustedes tomen conciencia de cosas que se pueden hacer en general y cosas que se hacen mal, o cosas que se pueden hacer mejor. Porque finalmente esta charla está pensada, armé un PowerPoint muy sencillito, y está pensada para que ustedes puedan economizar manteniendo una buena salud en sus animales. Y hay algunos mitos que yo sé que voy a tratar de romper hoy respecto de la alimentación, como el mito de los fardos de alfalfa, el mito de dar avena, el maíz o no el maíz. Hay una cantidad de detalles que hay gente que lo tiene como grabado a fuego a la hora de alimentar a sus caballos, y esto tiene que ser así, y hay cosas que realmente no deben ser como se hizo toda la vida, y pueden ser de otra manera, y los caballos pueden mantener una excelente salud. Así que de eso se trata la charla de hoy. Y después, como para alimentar, y yo sé que en las instituciones de equinoterapia hay distintos tipos de caballos. Hay algunos que usan caballos pesados, hay algunos que usan criollos, hay algunos que tienen árabes, otros tienen caballos de salto, otros tienen, en fin, el tipo de caballo que se usa es el tipo de caballo que cada uno consigue en su lugar. Y no voy a hablar hoy de mansedumbre, ni de vicios, ni de nada, pero voy a hablar de ese tipo de caballos, las diferencias que tienen unos y otros, les convienen a la hora de alimentar. Si fuera de alimentar solamente, cuáles son más rústicos, cuáles soportan mejor la restricción alimentaria, en fin, voy a tratar de hablar un poquitito de eso también.
porque me parece que cada uno de ustedes debe estar tratando de tenerlos de la mejor manera. Así que voy a romper con algunos mitos en beneficio del bolsillo. Lo primero que voy a hacer es mostrarles un PowerPoint, voy a compartir la pantalla ahora en un minuto, pero dentro de la charla, en pocos minutos vamos a hablar de una fórmula para saber y conocer el peso de los caballos. Cuando hablo de distintos tipos de animales, lo digo porque todo lo que tiene que ver con alimentación del caballo, tiene que ver con cálculos matemáticos que tienen que ver con el peso vivo del caballo del que hablo. Todo tiene que ver con eso. Entonces un petizo que puede pesar 250 kilos no va a comer lo mismo que un caballo cruza de percherón que puede pesar 600. Todo eso, que es bastante obvio, lo tenemos que conocer. Y algunos de nosotros conocemos el peso del caballo y algunos no lo conocen. No tienen ni idea del peso del caballo que tienen enfrente. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que lo más importante para conocer el peso de su caballo y para hablar de alimentación es saber cuánto pesa cada uno de los caballos que ustedes tienen. Pero claro, también soy consciente de que es posible que ninguno de ustedes, o casi ninguno, disponga de una balanza. Con lo cual, lo primero que quiero decirles es que voy a darles fórmulas para que ustedes midan a sus caballos y a través de la medición conozcan el peso. Yo les recomendaría, más allá de que la charla va a quedar grabada, yo les recomendaría en algunas fórmulas que tomen nota para acordarse de alguna fórmula que voy a dar, ténganlo a mano. La fórmula se resume en una cinta que yo tengo acá, que es una cinta que me permite conocer, con la fórmula ya calculada, el perímetro, lo van a ver al revés a la cinta, ¿no? Pero el perímetro torácico del caballo, en la fila de arriba, esta cinta ya viene hecha, está copiada de la cinta inglesa. Y entonces, lamentablemente, la cámara pone la imagen al revés. Pero bueno, imagínense el número al revés. Lo que va a suceder es que la fila de arriba, acá tienen el 73, 74, 75, va a decir, eso es perímetro torácico, y va a decir abajo, después de la fórmula que yo les voy a dar, cuánto pesa ese animal. Entonces abajo dice 40 kilos, 41, 42, 43. Ya tengo una cinta, o ya un señor pensó una cinta, en la que, si por ejemplo en el caso de acá, tenemos 1,70 y ahí tenemos 1,71 de tórax, y abajo dice que ese animal pesa 372 kilos. Si tuviéramos la cinta y medimos, esta cinta ya convierte, la fórmula que les voy a dar a continuación, esta cinta ya convierte perímetro torácico en peso del caballo, y una vez que ustedes conocen el peso del caballo, vamos a poder aplicar las fórmulas de alimentación que les voy a dar a continuación a lo largo de la charla. ¿Está? La idea es que ustedes, primero que nada, conozcan esa fórmula. Y obviamente no es necesario tener la cinta que yo tengo, que es una cinta plana, sino que con una cinta métrica común y corriente, pueden, con la medida de la cinta métrica común y corriente, medir el perímetro torácico del caballo, y una vez que conocen ese dato, van a saber cuánto pesa su caballo, con un error que ya lo vamos a ver. Pero yo quiero decirles que la base de esto es que sepamos cuánto pesan. La base de la alimentación es saber cuánto pesan los caballos. Muy bien, ahora voy a compartir la pantalla y vamos a un resumen de lo que quiero decirles hoy. Muy bien, la charla la pusimos cómo alimentar
a nuestros caballos. Y yo interpreto que todos, cuando alimentamos, lo hacemos teniendo las mejores intenciones. El que alimenta mal, no alimenta mal porque es malo, posiblemente no tenga más recursos. Hace algunos años tuve la posibilidad de dar una charla a un grupo de carreros o juntadores de cartón de Tucumán, que llegaron ahí con sus caballos, algunos con los caballos muy flacos, otros con los caballos muy bien, y ellos no sabían casi nada de alimentación, y ataban los caballos con una soga larga en las cunetas, en fin, había... yo escucho muchas veces cuando se habla de los cartoneros hablar pestes de ellos, siempre hay excepciones, quiero decirles, y la mayoría de los que estuvieron en esa charla que hicimos en Tucumán aquella vez, lo que más querían era tener sus caballos bien, lo que menos querían era tenerlos flacos como estaban algunos. Pero bueno, hay atrás de eso enfermedades, hay vicios, hay drogas, hay otras cosas que hacen que el caballo no esté bien alimentado. Pero fundamentalmente, yo lo que les decía a ellos es, si ustedes no tienen económicamente la posibilidad de alimentarlos correctamente, al menos gasten menos energía, porque acá se trata un poquito de lo mismo, alimentación tiene un poco que ver como la nafta de un motor. Si yo uso el motor a altas revoluciones, el consumo de nafta es mayor. Y si yo uso un caballo a altas exigencias, al galope todo el tiempo, corriendo como un animal, trotando con esos, o haciendo una inmensa cantidad de trabajo diario, el consumo de alimentos debiera ser mayor, que es otra de las reglas que vamos a analizar a lo largo de esta charla. Pero entonces, yo siempre parto de la base de que la intención es buena. Nadie alimenta mal por mal tipo, alimentan mal o porque no saben o porque no tienen otro recurso. Y algunos alimentan mal engordando los caballos, que es otro de los puntos que también vamos a analizar. Engordar un caballo también. Muy bien. Entonces, primero que nada voy a hablar de las diferencias de cómo pienso a la hora de alimentar animales. Y digo que hay distintas categorías. Yo puedo hablar de qué necesidad tiene o qué requisito tiene un animal joven y un adulto y diferentes. Siempre que hablo de un animal joven, una alimentación con alto contenido de proteína, porque están en desarrollo. Y siempre que hablo de un animal que esté haciendo ejercicio de alta competencia, también necesito alta cantidad de proteína o altos niveles de proteína, porque la proteína es la que me permite el desarrollo en los animales y generar, crear o producir músculo. Cuando al contrario hablo de animales adultos que terminaron de crecer, están haciendo poco trabajo, a veces el trabajo de una institución de quinoterapia es una vez por semana, a veces son 2 días, a veces es un día al paso llevando a alguien sobre el lomo y nada más, o poco más que ese ejercicio, podemos hablar de adultos que ya desarrollaron, que no necesitan tanta proteína, puedo bajar la proteína y tengo que pensar en minerales más que nada. Y en ese sentido, entonces, ya entramos en una diferencia. Si tengo un potrillito dentro de la institución que tiene que crecer y bueno, ese potrillito necesita alto contenido y niveles de proteína, si tengo un caballo adulto que trabaja una vez por semana o poquito, o poquitas horas, o al paso nada más, hablamos de animales que ya necesitan tener niveles de minerales suficientes, pero no necesitan tanta proteína. Y es importante esta diferencia porque puedo hablar de darles de comer con un fardo de pastura o puedo hablar de darles de comer con un fardo de alfalfa. El fardo de alfalfa es un fardo mucho más caro. ¿Por qué? Porque la alfalfa es un alimento que tiene un gran contenido de proteína. La hoja de la alfalfa, que es una leguminosa, tiene un alto contenido de proteína, normalmente entre el 18, 20, 17, 21, más o menos por ahí es el porcentaje de proteína de la hoja, si se cortó cuando corresponde. Y entonces los que tienen caballos de carrera, o los que tienen caballos haciendo ejercicio en competencia alta y demás,
buscan el fardo de alfalfa porque es el fardo que les permite y les provee mayor cantidad de proteína para abastecer esa demanda del caballo. De crecimiento por un lado, los caballos de carrera están creciendo porque son bebés cuando los ponen a correr, los caballos de salto están haciendo músculo para tener la potencia para saltar ese corral o esa valla que tienen enfrente. De modo que hay proteína. Pero cuando hablamos de un caballo de terapia, y yo de repente en un adulto pensaría que, que puedo cambiar las cosas, y entonces el otro tipo de caballo que tengo tiene que ver con animales de alto rendimiento o animales en descanso o de bajas exigencias. Tiene que quedar claro esto porque ustedes van a poder alimentar distinto, si bien son todos caballos. Muy bien. También la alimentación pasa por las estaciones del año. Y entonces tengo que decir que en invierno la temperatura es más baja, y al ser la temperatura más baja y las horas de luz menores, la alimentación de los animales debiera ser mayor. ¿Por qué? Porque el animal termorregula en invierno, en verano y en la primavera y en el otoño. Pero ¿qué pasa? Si la temperatura exterior es de 10, 11, 5, 4 grados a lo largo de todo el día de promedio, y el caballo tiene que tener su temperatura a 36 grados, el cuerpo va a termorregular y va a gastar una energía corporal para subir la temperatura y tener la temperatura a 36. Quiere decir que en invierno van a gastar más energía. ¿tá? Y a igual cantidad de alimentación, un caballo que en el verano se está engordando, posiblemente, si no modificáramos la alimentación, en el invierno se enflaquecería, si mantuviésemos todo igual. Y el segundo tema del invierno es que hay como una fotosensibilidad en los ritmos normales de los animales. Y entonces, cuando hay luz, hay una actividad mayor, y cuando no hay luz hay una actividad menor, es el descanso corporal. Eso tiene que ver con los relojes naturales. ¿tá? Y entonces, esto nos pasa cuando de repente uno va del polo norte al polo sur, o al revés, que estamos acostumbrados a ir al baño a la mañana, y de repente nos vamos de, qué sé yo, de la Argentina, viajamos al polo norte, y llegamos a estar a la hora que íbamos al baño, en una hora que no se va al baño, en una hora que, qué sé yo, son las 2 de la tarde, por ahí hay 5 horas de diferencia, 6 horas de diferencia. Ese cambio de horario, del horario de la luz, porque vamos a estar amaneciendo más temprano y demás, al cuerpo le cuesta mucho habituarse, pero cuesta mucho en estos relojes fisiológicos necesarios. Y entonces en el invierno, el caballo tiene una noche mayor, más larga, porque hay menos horas de luz, y entonces fisiológicamente come menos porque tiene menos actividad todo su cuerpo. Quiere decir que en invierno hay otra razón por la que los caballos se vienen más abajo, y es que en la noche el animal descansa en general, se apaga más tiempo la luz y comen menos. Una de las cosas que yo le recomiendo a la gente cuando tienen animales enfermos, muy flacos por la razón que sea, cuando los quieren recuperar, yo les recomiendo, cosa que se hace también en reproducción animal, yo les recomiendo dejar en el box la luz prendida más horas en invierno, si lo tienen que recuperar. Se vino abajo, tuvo un cólico, se enflaqueció muchísimo, tuvo un problema, tuvo diarrea, ahora solucionamos la diarrea, pero lo estoy queriendo levantar, pero no lo logro, en fin, todo ese tipo de problemas. En invierno, que el día es corto, lo que podemos hacer para ayudarlos es prenderle la luz del box. A veces se prende la luz de los corrales, o en los corrales se prende luz, para estimular el celo en las yeguas en el mes de agosto, para adelantar el nacimiento de los potrillos, y se logra modificando la cantidad de horas de luz durante el día, y desde el punto de vista de alimentación también. Así que una de las cosas es en invierno se vienen más abajo por esas dos razones, termorregulan y además hay menos horas de luz. En la primavera, evidentemente, vamos a tener algunos casos en animales que entran en las pasturas nuevas, posiblemente algunos problemas de diarrea. La gente se
se impresiona un poquitito con las diarreas que aparecen en primavera, porque el pasto está, si están a campo digo, ¿no? El pasto está naciendo con todos los brotes nuevos, hay mucha terneza en el pasto, al caballo le gusta comer esas hojitas de pasto nuevo, y puede ser que encontremos algunos problemas de diarrea si largamos el caballo del box, que estuvo encerrado todo el año, y de repente lo llevamos al campo. Está bueno llevarlo al campo, tengan en cuenta que es posible esto, aunque coma brotes tiernos y un pasto divino, está bueno ayudarlo con algún fardo que va a darle una fibra un poco más seca para no exponerlos a ese tipo de diarreas. Una diarrea podría, en el caso de los caballos, una diarrea podría deshidratar un caballo, ¿no? Porque el agua que largan en la diarrea es agua que el animal necesita. Mucho cuidado con las diarreas, que a veces se dan en primavera cuando sacamos repentinamente un caballo de adentro del box y lo largamos al campo. Yo creo que aunque vayan al campo y el campo esté viniendo bien y demás, está bueno ayudarlos con una fibra seca para no exponerlos a eso. Si sigo pensando, en el verano es el momento en donde más se engordan. Y se engordan más porque el verano, 21 de diciembre, vamos a decir que viene el verano, es cuando casi todas las gramíneas están semilladas. Y las gramíneas semilladas, el trigo semillado, la cebadilla semillada, la avena semillada, todo está semillado ahí. Entonces hay un mayor contenido de energía en ese pasto que están comiendo los caballos a campo. Siempre estoy hablando de a campo, después vamos a analizarlo adentro del box. Y entonces en el verano los caballos se engordan muchísimo, con muy poquito se engordan, el pasto está más seco, más fibroso, la materia seca con poco que coman es de buena calidad porque tiene y se acompaña por todos los granos, pero además, en general, el verano coincide con una gran producción de trébol y una gran producción de alfalfa. Las dos leguminosas, de hojas redondas, las dos leguminosas son maravillosas para el caballo, maravillosas para el caballo. Alto contenido de proteína, engordan muchísimo, lleno de hojas tiernas, por eso los caballos con muy poquitas horas que los tengamos en el verano comiendo, están gordos como chinche. Así que cambia un poquito lo que sucede. Y en otoño, el problema que aparece en el otoño, en general los otoños son más llovedores, se empieza a venir abajo la producción de pasto, ya no hay tanta semilla, y los otoños coinciden con días llovedores, poco crecimiento de pasto, y a veces lo que hay en otoño podría llegar a ser de menor calidad, deja de venir el trébol y deja de venir la alfalfa, empieza a brotar nuevamente las gramíneas, porque se cayó la semilla y empiezan a brotar las gramíneas, las de hoja finita. El otoño a veces, esos días llovedores, se da también el caso de animales que tienen un poco de hongos. Puede suceder en el otoño y a veces suceden los hongos en la salida del invierno. Esta es una charla de alimentación, pero yo les digo lo que sucede muchas veces. El otoño muy llovedor, o los inviernos cuando el caballo sale muy flaco de un invierno, como el caballo se enflaquece, el pelo pierde la grasitud que tiene que tener, y cuando llueven, las primaveras también llueve, o cuando el caballo no está bien, el agua moja muchísimo el cuero del caballo y salen hongos. Hay que tener cuidado en las salidas del invierno, los hongos en el lomo porque duelen, y en el otoño, cuando la calidad de los pastos empieza a cambiar, no digo que los caballos estén mal, pero hay que tener un poco de cuidado fundamentalmente con los rebrotes de las gramíneas. Y se empieza a acabar el pasto bueno. Yo lo que digo, en el otoño hay que tener los ojos abiertos, es el último momento del año en donde podemos comprar barato el pasto. Yo lo aclaro acá a la parte del otoño, es el último momento del año en que podemos comprar barato. Cuando entramos en el invierno, el precio del pasto empieza a subir, el precio de las semillas empieza a subir, y ni hablar en la salida del invierno, que justo nos toca ahora, es el momento en donde más caro vamos a pagar los fardos. Hace unos minutos, mientras entraban todos, hablábamos de precios de fardo que rondan
250, 230 pesos en Entre Ríos, 300 pesos en Salta, 400 pesos por fardo en La Rioja. Imagínense la diferencia. Y esto realmente va a lastimar a cualquier economía. Pero hablamos de estos precios ahora en el invierno y dentro de un mes posiblemente todo el precio de esos fardos baje porque la gente empieza a hacer fardos porque empieza a producir el campo y va a haber una súper oferta y posiblemente lleguen a valer la mitad o por ahí. Hay que tratar de pensar en las reservas en el otoño, no en medio del invierno. Muy bien. También tengo que pensar en la salud de los caballos a la hora de pensar en alimentar, porque puedo decir que tengo caballos flacos, caballos enfermos, caballos sanos y caballos gordos. Digo desde el punto de vista de la salud. Uno diría, al caballo flaco, ¿le doy más? O si le doy más lo enfermaría. Y a los caballos sanos, como están sanos, los puedo pijotear, puedo amarretear. Al caballo enfermo lo tengo que recuperar, le doy más. Y a los caballos gordos, ¿cuánto lo puedo restringir a un gordo? Porque a veces te dicen los paisanos, no, meterlo en el corral todo el día, vas a ver cómo se aliviana. Pero claro, hay un momento en donde al gordo, si lo metes en el corral porque está muy gordo todo el día, lo que pasa es que se le vacía el estómago. Los caballos son monogástricos, y si se le vacía el estómago y por alguna razón están con parásitos, realmente es un riesgo alto de perforación de las paredes del estómago por parásitos que dejan de tener pasto durante 1 o 2 días. Yo he visto gente que tiene los caballos encerrados 1 o 2 días en un corral para que se alivianen, y yo no puedo hacerlo así. No es así la manera de alivianarlos. Se alivianan con trabajo, se alivianan bajando la alimentación, pero no cortándola. Ojo con el tema de los gordos. Ya vamos a ver la parte de cantidades. En el caso de los sanos, todo lo que voy a hablar de ahora en más, lo voy a hablar para caballos sanos. ¿tá? En el caso de los sanos, todo lo voy a hablar para caballos sanos. Y en el caso de los enfermos, hay animales que tuvieron cólicos, hay animales que tienen problemas de alergias con algunos pastos, y hay animales que tuvieron o tienen recomendación de no dar grano y sí dar solamente pasto, dar más veces a la mañana, cambiar el pasto de la calidad, en fin. Algunos animales por su enfermedad tienen algunas indicaciones del veterinario que no van a tener que ver con lo que yo voy a hablar hoy, y entonces evidentemente todas las reglas y recomendaciones van a ser distintas y van a tener que referirse a lo que diga el veterinario. Finalmente, en el caso de los flacos, yo los voy a tratar como en el caso de un animal de alta competencia, porque una cosa es el animal que está en descanso, y otra cosa es el animal de alta competencia. Nunca puedo dar más que lo que un caballo de alta competencia. Si un caballo está flaco y lo quiero recuperar, no le doy 20 kilos de avena por día, porque lo que puedo hacer, por más flaco que esté, es generarle infosuras y problemas alimenticios que pueden ser mucho más graves que el solo hecho de que esté flaco. De modo que está bueno entender que la salud y el estado del animal tiene que ver, y es bastante importante respecto de cómo los voy a tratar a la hora de alimentarlos. Pero por más flaco que esté, nunca, jamás puedo darle excesiva cantidad de grano para que coma. Lo que sí puedo hacer con los flacos, toda vez que quiera, es darle fibra ad libitum. Y ahora vamos a hablar de la fibra y de los granos también. Pero sí puedo decir en cualquiera de todos que les voy a dar fibra. Si les corto el grano, les puedo dar la fibra que quiera. Pero ojo con pensar que porque está flaco le aumento la cantidad de grano para que se ponga más lindo antes, porque es un altísimo riesgo. Muy bien. Ahí hablando de salud, yo digo que es importante, para ver si alimento un poco más y un poco menos, conocer el estado correcto, el estado corporal correcto de un caballo. Porque en qué momento empieza a estar gordo y en qué momento empieza a estar flaco, es bien importante que lo conozcamos. Entonces yo les voy a dar un sencillo sistema para saber si el estado del caballo es correcto, que es el siguiente. Ustedes lo tienen que mirar en función y en estación. En función es el caballo caminando, ahí está en función.
caballo camina, está en función. Y en estación es el caballo parado. Pues el caballo parado sin caminar. Muy bien. Si entendemos esto, en función y en estación, uno tiene que prestar atención a la costilla del caballo. Si ustedes ven, este es un caballo que les muestro que estaba en la exposición de Palermo. En Palermo en general los caballos van gordos. ¿Ah? Y gordo a veces, para el ojo del hombre, es lindo. Yo quisiera desterrar de la cabeza a la gente el tema de la gordura, porque si los médicos nos dicen a nosotros que nos hace mal estar gordos, ¿cómo no pensar que un veterinario diga y piense lo mismo respecto de los caballos? Los veterinarios tienen que decir lo mismo respecto de los caballos. Un veterinario que esté a cargo del entrenamiento de un caballo de alta competencia tiene que cuidarse, entre otras cosas, de que ese caballo no se engorde. Que se muscule no quiere decir que esté gordo. Pero acá vemos un caballo que en función y en estación no se le notan las costillas. ¿Ah? Entonces yo puedo mirar la costilla del caballo para saber y determinar si el caballo está bien, si le falta o no le falta, mirando la costilla del caballo. Y ahora le voy a mostrar la ley de cómo determinar si el caballo está gordo, flaco o bien. Vamos a la ley, y la ley es así. ¿El caballo está correcto o está bien si en función se le notan las costillas y en estación no se le notan o no se le ven? ¿Ah? Ese sería el estado correcto. En estación, parado, no se le tienen que notar las costillas. Si parado se le notan, ya podríamos decir que está flaco. Y en función se le empiezan a notar. Ahí tenemos un caballo que no tiene una gota de grasa. Estaría justo, estaría como a mí me gusta. No tenemos que pasar de eso. Y las instituciones de equinoterapia menos aún, porque estarían engordando un caballo, y engordar un caballo siempre es un costo. Yo tengo que bajar los costos. Flaco. En función se le ven las costillas, y en estación se le ven las costillas. Obvio, ¿no? Ese está flaco. Así que ese caballo tenemos que llevarlo hasta el punto en donde, estando parado, no se le noten más las costillas. Bien sencillo. Y gordo, en función no se le ven, y en estación no se le ven. La foto que veíamos antes. Bien sencilla la ley para determinar si el caballo está bien. Muy bien. Ahora puedo decir, me encanta cómo está el caballo, porque apenas camina un poquitito, se le nota la costilla, veo un poquito el dibujo, pero cuando está parado no. Listo, ese es el estado ideal de ese caballo. No lo tengo que engordar más, ni lo tengo que dejar. Acá lo que ven son dos yeguas de polo de alto rendimiento, en función se les notan la costilla. Y si hay algo que ustedes pueden saber y entender, es que jugando al polo, animales de alto rendimiento, los animales, si hay algo que no hacen, es tenerlos flacos. Y sin embargo, las dos yeguas que están jugando acá se les notan la costilla. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es traccionando el caballo, y están los músculos intercostales, están traccionando las patas hacia adelante, y se nota el relieve muscular. Por eso, el relieve del músculo que tracciona, agarrado a la costilla, muestra ese dibujo de la costilla. Es súper interesante, que estamos en un animal en función, de alta competencia, que le da la mejor de las comidas, y sin embargo lo pueden ver así en cualquier foto. Muy bien. Si sigo adelante, entonces tengo que conocer el peso vivo para dosificar los animales, y siempre que tome la medida de esa cinta que les mostré hace un ratito, lo que tengo que hacer es tomar el precio, encontrar y tomar el valor menor que me da la medición. El valor correcto es el valor menor que me da la medición. Por ejemplo, en inspiración tengo un valor mayor que en expiración. Tomo el valor de expiración. Y entonces la fórmula que ustedes van a usar para saber el peso del caballo es que el peso vivo del caballo es igual al perímetro torácico, esa cinta que midió alrededor del tórax, al cubo por 80. No tenía cómo ponerle el 3 para dibujar el cubo como se escribe normalmente, así que es tórax al cubo por 80. Vamos a suponer un caballo criollo.
el tórax de un caballo criollo ronda el 1,75 m, el 1,80 m, depende. En la cinta que tengo acá al lado, que les mostraba hace un ratito, un caballo que tiene 1,75 m pesa 396 kilos. Y si ustedes hacen la fórmula, tórax al cubo por 80, tal vez no les dé exactamente los 396, tal vez les da un valor levemente distinto. Pero con esta fórmula que les doy van a tener el valor casi exacto, muy parecido a la cinta. Y quiero decirles con esto que hay un error, que va en más o menos un 5% en el resultado real. O sea, toman la cinta de medir, miden el tórax, que lo van a medir por detrás de la cruz, va a pasar la cinta, va a pasar por detrás de la cruz, porque en la medida que se suba a la cruz va a medir más, ¿no? Las cruces son destacadas, semidestacadas, oblicuas. Si pongo la cinta que pase por arriba de la cruz, va a medirme unos centímetros más. Así que lo pongo donde se termina la cruz, y de ahí voy medio cruzando hacia el esternón, que sería la parte más angostita del tórax, lo más angostito, porque hacia atrás del esternón las costillas se abren para dar lugar a los pulmones y al abdomen. Entonces tengo que medir que pase por atrás de la cruz y midiendo atrás del codillo sería donde va la cincha en una montura normal. Digo en una montura normal porque en Entre Ríos, en Corrientes, en Formosa, en el Chaco, a veces se cincha en el medio de la panza, cosa que no está bien, son costumbres y tradiciones, y el lugar de cinchar los caballos debe ser atrás del codillo, es el lugar en donde pasaría la cinta nuestra. ¿Y por qué hay un error del 5%? Y hay un error del 5%, más o menos, porque yo solo tomo una medida, que es la de la costilla, no tomo el tamaño de la cabeza, no tomo el largo del caballo, y no tomo la estructura del cuello. Un caballo percherón tiene un cuello más grande, una yegua de polo tiene un cuello finito, hay caballos que tienen unas cabezas inmensas y hay caballos que tienen unas cabezas cortitas. Entonces hay caballos que son largos y hay caballos que son cortos. Hay alguna diferencia. Pero en todo caso, la diferencia para cada uno de los caballos va a ser una diferencia siempre igual. Quiero decir, si me dio 400 kilos, y lo pongo en la balanza y me da 396, bueno, es una diferencia muy chiquitita, o 390, es una diferencia muy chiquitita respecto de la veracidad que me da la balanza, pero ese cambio, esa diferencia va a ser siempre igual. Toda la vida para ese caballo la diferencia va a ser igual, tal vez porque tiene una cabeza más larga, o porque tiene una cabeza más corta, o porque es más largo o lo que fuera que sea. De modo que los cambios que tenga en ese caballo, en más o menos centímetros, van a ser una realidad. Digo, ese caballo me midió 390 y la realidad es que pesaba 400. Mañana pesa 400 y yo lo había medido en 390 con la cinta. Y ahora la cinta y el cálculo del tórax al cubo me da que tiene 3 centímetros más. La realidad es que sigue habiendo un error, pero el error se mantiene igual, las proporciones van a ser igual, y la realidad es que ese caballo aumentó de peso, porque aumentó 3 centímetros su perímetro torácico. Este es el dato que yo quiero, saber si están aumentando o no. Y mis ojos van a decir si está en buen estado o no. ¿Le veo la costilla o no se la veo? Así que hay un pequeño error con la realidad. La cinta va a pasar por el esternón y atrás de la cruz. Debe medir siempre la misma persona porque en general la pesa igual, y siempre tomen el menor valor. Las cintas ideales son las cintas planas o chatas, algunas cintas métricas son planas, y después están las cintas metálicas que tienen como una concavidad para que entren rápido en el rollito, no sé. No son tan exactas, pero de nuevo, si siempre miden con la misma cinta, el error que les dé porque hace como esquinitas cuando se dobla, va a ser siempre igual. De modo que con esto se evitan de comprar una balanza y ya saben cómo es el estado correcto del caballo y cómo tener idea de cuánto pesa, porque a partir de eso vamos a poder saber cómo los alimentamos.
Ahora que ya sé el peso del caballo, digo, ¿y cuánto le doy por día? Y entonces acá vienen algunas otras fórmulas que dice, un caballo en descanso, haciendo muy poca actividad y sin gestar, porque convengamos que hay yeguas que pueden estar en descanso, pero están gestando, un caballo en descanso se mantendría normalmente bien en primavera-verano, comiendo el 2% de su peso vivo de materia seca. Y ahora quiero aclarar lo de la materia seca. Si yo tengo un fardo que pesa 25 kilos, que me lo compro ahora en noviembre cuando empiezan a hacer fardos, no tengo 25 kilos de materia seca. Tengo un fardo que pesa 25 kilos, pero como la alfalfa tiene un poco de porcentaje de agua, es posible que la materia seca de ese fardo sea aproximadamente de un 40% del peso. Así que un fardo de 25 kilos, por el 40%, póngale que tenga 12 kilos de materia seca. Tengo que pensar en materia seca. Lo mismo cuando hablo de rollos, ¿eh? Hay rollos que están recién hechos, pesan mucho más, pero pesan mucho más porque tienen más agua que la van perdiendo. Y ese mismo fardo que me compro en el otoño y que lo doy en el final del invierno, o que me compro en el verano y lo doy en el final del invierno, posiblemente cuando lo bajé del camión pesaba 25 kilos y ahora peso la mayoría de los fardos y me van a dar 20 kilos. Es posible que hayan perdido kilos porque pierden agua, pierden parte de la humedad. Y a mí lo que me interesa básicamente es la materia seca. Así que ellos deben comer el 2% de su peso vivo de materia seca. Y en un caballo de 400 kilos deberá comer aproximadamente 8 kilos de materia seca por día. Y ahora vamos a ver, en invierno yo aumentaría, ¿se acuerdan que decía que por el frío pierden kilos? Yo aumentaría el 1%, o sea, para que esté en descanso y no se venga abajo, en condiciones normales comen el 2%. En invierno, con la misma cantidad de comida, se enflaquecería porque hace frío. Entonces en invierno lo llevaría al 1% a un caballo, para que no se enflaquezca, a un caballo en descanso. ¿Está? Muy bien. Si sigo pensando un caballo en trabajo, trabajando, o en desarrollo, le daría el 3% de su peso vivo de materia seca. De nuevo, en el ejemplo de un caballo de 400 kilos, comerá 12 kilos de materia seca por día. Siempre hagan el 3% sobre el peso del caballo que acaban de averiguar ustedes, porque tienen una formulita que les va a decir cuánto pesa. Y con una diferencia del 5% para arriba o para abajo, no va a cambiar el resultado de esta cuenta del 3% o el 2%. ¿Por qué aumento al 3%? Y aumento al 3% de su peso vivo porque estoy gastando más energía. Un caballo en trabajo está gastando más energía. Un caballo que atiende o trabajan con él con 6, 7, 8 pacientes por día va a gastar más energía. En el primer caso y en el segundo, yo agrego al final o el 50% de su comida en grano. En invierno aumento el 1% de su peso vivo o le doy el 50% de su comida en grano. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo a un caballo de 400 kilos, dándole el 3%, le doy 12 kilos de materia seca, yo podría darle por día a un caballo de alto rendimiento que se coma un fardo de 12 kilos. Es posible que comerse un fardo de 12 kilos no se lo llegue a comer, es como comerse medio fardo por día. Pero entonces, la sugerencia cuando están trabajando mucho y no se alcanzan a comer ese fardo y le están gastando mucha energía, es que la mitad de la ración, la mitad de su ración, se la den en grano. Y ahí viene que le damos tanto de avena y tanto de fardo por día. Volvemos al 3% de materia seca, son 12 kilos diarios, yo podría darle 6 kilos de fardo, la mitad de fardo, y le daría la otra mitad, para alcanzar los 12, de un grano que en general puede ser avena, a veces son los alimentos balanceados. Espero que se entienda la idea. Cuando
no puede comer el caballo los 12 kilos esos que yo estoy diciendo de materia seca, porque ya es mucho, y le estoy gastando mucha energía, en vez de seguir aumentándole el pasto, es correcto suplementar con granos. Y acá lo aclaro porque también quiero aclarar que un caballo que está en descanso o haciendo poco trabajo, no siempre necesita comer grano. Todo el mundo tiene en su cabeza la idea de yo quiero que coma grano, yo quiero darle un poquito de avena. A veces es un caprichito, a veces es un mimo al caballo, pero no siempre es correcto gastar en avena. Hoy, si tenemos la avena, si tenemos la avena, depende los precios de la bolsa, pero rondan 420 kilos por bolsa de 40 kilos. El costo de la bolsa del grano de avena es importante. Y a veces, evidentemente, el precio del fardo en este momento está alto, pero normalmente el precio del fardo es mucho menor por kilo que el precio de la avena. Es preferible dar más fardo, en tanto pueda, y no darle avena. Al caballo le hace mejor comer más fibra, porque digiere mejor, están pensados para eso. Lo que no puedo hacer es al revés, porque me regalan la avena o porque me regalan el maíz, dejar de darle fardo. Esto está totalmente prohibido en un caballo, no puedo bajo ningún concepto darle solamente grano, porque lo que viene a continuación de hacerlo es enfermedades digestivas, muchas, altamente riesgosas, el cólico es uno de ellos, infosuras, hay muchos problemas que pueden venir cuando le damos solamente grano. Así que, si tengo un caballo en invierno que se empieza a venir abajo, tal vez le doy el mismo porcentaje del grano que le da, de kilos que le daba por día, y de ese le doy el 50% en fibra, que siempre la tengo que mantener, más hasta un 50% de grano. Y en este caso hablo exclusivamente de la avena. Cuando ustedes disponen de maíz, que a veces hay algunos que disponen de maíz, el maíz es más barato que la avena. Cuando disponen de maíz, hay que tener muchísimo cuidado con el maíz, que es un excelente alimento, pero en el caso de los caballos, por más que tengan el maíz que se lo regalan o lo produzcan ustedes y demás, ojo en los caballos al dar maíz, nunca deben dar más de 1 kilo de maíz por día, porque el maíz es altamente energético y lo que te dicen en el campo, el maíz los enloquece. No es que les transforma el cerebro y hay que mandarlo al psicólogo, pero el maíz lo que pasa es que esa energía la va acumulando el caballo si le das mucho, y se ponen locos en el sentido de que quieren andar. Si están adentro de un box y los subís, lo que más quiere el caballo es andar porque tiene un consumo alto de energía que la necesita gastar. Entonces lo que más quiere el caballo es dar esa energía, y esa es la razón por la que no quieren andar al paso, se quieren abalanzar, quieren trotar todo el tiempo, porque lo que necesita su fisiología es gastar ese exceso de energía que de alguna manera está acumulando en grasa por un lado, pero que necesita evacuar. Por eso es que dar maíz solamente en los lugares en donde hace muchísimo frío, en invierno, y no mucho. ¿Ah? El maíz. En los lugares que hace calor, yo desterraría el maíz para que los caballos mantengan su comportamiento habitual sin problema. Muy bien. Yo lo que digo es que no hay que tratar a los caballos como personas. Acá pongo un chico que hace ejercicio y que necesita alimentarse de una manera determinada. Lo que yo quiero decir en este sentido es, no tratemos a los caballos como si fueran personas, tratémoslos como caballos. Y en ese sentido, yo lo que digo es, ellos tienen que alimentarse más o menos entre 3 y idealmente 4 veces por día. Los seres humanos tenemos desayuno, almuerzo y cena, somos monogástricos también. Al ser monogástricos, el estómago se vacía rápido. Y como el estómago se vacía rápido,
lo que uno necesita es comer más veces. Yo lo que le digo es que está bueno que el caballo, que en libertad come el 58% del día, tratemos de mantenerle siempre algo de comida o que tengan algo de comida para ir picando, aunque sea de baja calidad. Por eso decía hace un ratito, a veces es mejor darle más cantidad de fardo que darle mucho grano, porque el grano se lo comen muy ligero. En cambio el fardo demora más tiempo porque tienen que comer la hoja, cortarlo, masticarlo y demás. Es mejor para un caballo la mayor cantidad de fibra posible. La mayoría de los cólicos tienen que ver con dar mal de comer. Acuérdense de esto, la mayoría de los cólicos tienen que ver con eso. Cuando hablo de tipos de campo, tampoco puedo generalizar porque en algunos casos los campos tienen el pasto corto, otros tienen el pasto largo y otros tienen el pasto mediano. El estado del campo es distinto. Por ejemplo, cuando el pasto está largo, en un ratito los caballos comiendo a boca llena se llenan. Así que es bien importante ver cómo está de estado el campo. Pero cuando el campo está corto, ojo con eso, el caballo tiene doble fila de dientes, superior e inferior, y son capaces de cortar muy bajo el pasto, muy bajo. Esto haría que en pastos, en campos que se están recuperando, impidan que venga tan rápido. Tengan cuidado con eso porque demora muchísimo volver el campo cuando está cortado con los dientes de un caballo. En el pasto largo, los caballos tienen la tendencia de seleccionar todo lo que va rebrotando tierno de abajo y te van a dejar el pasto duro. Así que cuando están muy largos, yo recomiendo, para que se lo coman bien, hacer parcelas chiquititas para que lo terminen de comer todo lo posible. Primero eligen lo más tierno, pero finalmente lo grande se lo comen. Si no es así, te dejan lo grande y queda muy mal comido. Muy bien. Cuando hablo de tipos de campo, puede ser que estén en una pastura, sería ideal, porque las pasturas se piensan con una gramínea y una leguminosa, o varias Cólico de los caballos, de cómo hay que darle de comer, de todo, ¿sí? Cuando pienso en Lo que pasa es que ese es un súper tema, lo está dando Malilla, pero es un temazo. Cuando pienso en los cereales, tengo que pensar en maíz, soja. Los caballos pueden comer en potreros de soja, son geniales los potreros de soja. Durante mucho tiempo yo vi gente que la soja es muy barata para sembrar y los largan a una soja. Debe ser de los verderos más baratos para hacer y que rinde más. Y finalmente están los campos naturales. Campos naturales dependerá del tipo de campo natural, la calidad que tenga para poder decidir si están ahí bien o no. Siempre lo vamos a saber y siempre lo vamos a ver. Si somos capaces de irles midiendo el tórax, sabemos si están mejorando o si están empeorando. Las reservas forrajeras, que uno debiera tratar de empezar a ver ahora para comprar y que no nos agarre el año que viene el mismo problema. Yo entiendo que hoy salimos todos secos del invierno por esta pandemia desgraciada, ¿no? Nadie tiene un mango por falta de trabajo, por falta de pagos, por falta de tantas cosas, pero las reservas forrajeras pueden ser en rollo, en fardo o en pellet. Yo lo que quiero decirles es que el pellet en alguna época estaba bastante promocionado, el pellet de alfalfa, básicamente, que es el que se encuentra. No recomiendo tanto el pellet, a pesar de que es excelente en calidad. El problema de los pellets o del peleteado es como una semilla gorda de alfalfa, muy concentrada y muy apretada, que la ventaja que tiene es que ocupa un espacio muy chiquitito, ¿tá? Se guarda en un espacio muy chiquitito, es muy eficiente en cuanto al espacio que necesito para guardarlo. Así que yo puedo comprar mucho guardando en un espacio chico. Y me va a rendir muchísimo. El problema del pellet es que el pellet tiene, muchísimas veces las máquinas que lo que producen tienen un picado muy chico.
y el caballo necesita una fibra larga. Este es el problema del pellet, no la calidad. Es lo que necesita el caballo. Yo le puedo dar ese pellet a chanchos y van a estar perfectos, porque los chanchos con pellet y con una fibra corta andan bien. Le puedo dar una vaca, va a estar bastante bien. Pero el caballo necesita una fibra larga para estimular todo su sistema digestivo. De modo que te van a con el pellet, te va a costar más barato porque el flete es menor porque llevas más cantidad, porque está más compacto, pero no es tan bueno. Yo usaría pellet si junto con el pellet de alfalfa de alta calidad le puedo dar una paja que no tenga nada de calidad, pero la paja me estaría aportando una fibra larga, que es lo que ellos necesitan para comer y hacer funcionar todo su sistema digestivo. Ahora vamos al fardo. En general vamos a conseguir fardos de alfalfa, pero yo quiero decirles que para una institución de quinoterapia, ya hablamos de las pasturas y hablamos de la alfalfa y la proteína y todo lo que aporta la alfalfa, cuando tenemos animales de quinoterapia, y además a veces cuando tenemos caballos que estamos saltando, haciendo adiestramiento, pero no en alta competencia, lo andamos 2 veces por semana o 3 veces, sin andarlo mucho y sin cansarlo tanto y demás, se puede usar sin problema el fardo de pastura. ¿Por qué les aclaro? Se puede usar sin problema el fardo de pastura, porque hay mucho fardo de pastura que es excelente y vale la mitad de un fardo de alfalfa. Los fardos de alfalfa por su calidad valen mucho y por la alta demanda valen mucho. El costo de realizarlo es similar. Hay que sembrar la alfalfa en vez de sembrar una pastura. Y después se corta y listo, y se enfarda. Pero la demanda de un fardo de alfalfa es mayor, obviamente el precio a público del fardo de alfalfa es más alto. Pero este es uno de los mitos que yo quiero derribar o destruir, y es que la gente muere por comprar fardo de alfalfa, y a veces el fardo de pastura es de buena calidad, con un poquitito de trébol, alguna planta de alfalfa mezclada, y algo de cebadilla, y algo de raigrás, y alguna otra planta en el medio y demás. Y yo prefiero que el caballo coma más fibra, aunque sea de menor calidad, para su sistema digestivo, y no que le pijotemos el fardo por lo caro que está. En La Rioja 400 pesos un fardo, es un disparate, y entonces compramos un fardo de alfa, que vale 400 pesos, lo vamos a pijotear el fardo de alfa, porque vale tan caro, y el caballo le va a hacer mal. Le estoy dando un fardo de alta calidad, pero no le doy la fibra que necesita. Yo prefiero comprar de menor calidad y poder darle más cantidad. Y entonces acá viene la opción mejor para poder guardar reservas forrajeras, que sería el rollo, y hoy también en la zona de Pilar venden los cuadrados, unos super rollos, super fardos se llama, creo que es, que tienen como 600 kilos. El tema es el manejo del rollo y del super fardo. Digo el manejo porque una vez que te lo baja no lo puedes mover más de lo que pesa. Hay que irlo comiendo de a poco, cortando de a poco, tener donde guardarlo. Si bien es la reserva forrajera más barata, tal vez no siempre, si no estamos bien organizados, no siempre es el que podemos dar más fácil. Pero obviamente yo recomiendo en la medida de lo posible para cualquier institución que compre un rollo porque sería el más barato de todos. Hoy un rollo de pastura, que estamos saliendo del invierno, un invierno muy apretado de mucha helada y de poca lluvia, está en 1.800 pesos. Y un rollo tiene alrededor de 500 kilos de pasto. Voy a hacer una cuenta rápida. Y entonces 1.800 dividido 500, te estaría costando 3,6 pesos por kilo de pasto el rollo, cuando en el caso del fardo, que vale, vamos a poner que el fardo vale 250 pesos dividido 25 kilos en el mejor de los casos, el kilo de pasto de fardo vale 10 contra 3,5 del kilo de un rollo. De modo que si ustedes pueden, vayan hablando con amigos, conocidos, a ver si pueden ahora conseguir rollos, tal
vez los primeros rollos no son los mejores, pero son los más baratos, que para una institución no andan nada mal, porque los primeros son de limpieza y te puede venir con un poquito de cardo, alguna cosa así, pero son los más baratos de todos, y la diferencia de precio es 3 pesos el kilo de pasto puesto en un rollo contra 10 pesos el kilo de pasto puesto en un fardo. Para la economía de una institución es ideal. Y hoy es posible comprar el rollo y guardarlo bajo unas lonas plásticas que te va a regalar cualquiera de los que tenga silos de cereal por ahí, para poderlos tapar y que no se te mojen. No hace falta tener un galpón para guardarlos, no hay ninguna necesidad. Con esto tendrías una buena reserva para que no te pase lo que pasó este año en la salida del invierno. Ya hablamos de la alfalfa y hablamos de la pastura. Obviamente la calidad de la alfalfa es maravillosa, pero me encanta la pastura porque puedo dar más fibra, y hay algunos subproductos que se pueden dar. Hay subproductos, por ejemplo, de la industria cervecera, la malta. Hay subproductos de los molinos de trigo, el afrechillo. Hay subproductos del algodón en el norte, porque algunos puede ser que estén en el Chaco, el speller o pellet de algodón. Hay una cantidad de subproductos que andan bien. Acuérdense cuando tengan un subproducto y lo analicen y lo piensen, por ejemplo el afrechillo de trigo. Yo le di de comer afrechillo de trigo a los caballos para llenarlos en una época que me acuerdo que no se conseguía fardo, pero de nuevo, los subproductos no tienen fibra larga, la fibra que necesito. La semilla de algodón puede ser, hay subproductos que andan bien, hay, por ejemplo, cuando estamos en la zona de Tucumán, melaza de caña de azúcar, que es excelente porque tiene un alto contenido de energía y hace que los caballos coman cualquier cosa, la melaza se desespera. Hay que lavarlos enteros después porque se ponen pegajosos de la cantidad de melaza. Pero hay una cantidad de subproductos en el mercado que se pueden analizar y se pueden pensar. Hay gente incluso que tiene silos de maíz picado, que son excelentes para los caballos, como buenos son para las vacas, y que en cualquiera de todos esos casos el costo es menor. No se queden agarrados solamente del rollo, el fardo o el pellet como opción. Hay subproductos en el campo que pueden ayudarlos a alimentar con calidad, con cantidad y a bajo costo. Analizarlos a todos es un poco complicado, pero no quería dejar de mencionarlo. Hablé del maíz, la avena, digo el maíz muy poquito en las zonas que haga mucho frío para no se pongan locos los caballos. La avena siempre, y el maíz, y cualquier grano que demos, incluso los fardos, darlos húmedos, los rehidrato a los fardos y humedezco el maíz y la avena, porque de esta manera, al humedecerlos, se digieren mejor. El maíz anda bien, siendo poquito, la avena, el lino se usaba antes para darles buen pelo a los caballos, porque el lino es una oleaginosa, tiene alto contenido de aceite. Algunos por ahí conseguían, es difícil conseguir lino, y a cambio del lino se puede dar todos los días una cucharada grande en cada una de las raciones, una cucharada sopera de aceite, del aceite comestible de maíz. No hay ningún problema, les pone el pelo maravillosamente lindo, una cucharada sopera por ración. Yo, para serles sincero, doy una cucharada sopera del aceite del maíz que frío mis papas fritas. Así que mis caballos comen aceite de maíz con gusto a papa frita. El afrechillo se los acabo de mencionar, el silo picado también. Los alimentos balanceados, no puedo hablar de ellos, me encantan. Algunos son muy buenos y otros son muy malos. Así que es muy difícil hablar de ellos. Hay algunos alimentos balanceados que vienen con una mezcla sin peletear. No está mal. El peleteado a veces es un problema. El peleteado es un producto que le ponen a los granos molidos, partidos o no, para hacer la pastilla que viene el alimento. Hay algunos alimentos que son más baratos y que no vienen peleteados. Me encantan, los caballos lo agarran muy bien, pero no es fácil conseguirlos. Y en el caso de las sales, yo quiero decirles
al final creo que hay un comentario de la charla, las sales son importantes. Si un caballo come bosta en el box, o si un caballo come tierra cuando está suelto en el corral, es síntoma inequívoco de alguna deficiencia de minerales. En general, hay sales que vienen con una cantidad de minerales, se la colgamos, se la ponemos en el box y van a lamer tanto como les guste. Si lo que queremos es compensarlo, con eso casi siempre está bien, pero las sales muy complejas son caras. Hay sales más sencillas y específicas. Si tenemos un lugar que falta magnesio, falta fósforo, falta calcio, lo que fuera, o al caballo le falta magnesio, fósforo, calcio, podemos darle un suplemento que tenga magnesio, fósforo, calcio y va a salir mucho más barato que una sal de las sales gordas que les ponemos. Sin embargo, con esas sales gordas que vienen multivitamínico y mineralimínico y no sé cuánto, en general vamos a compensarlo. Y casi siempre cuando se comen la bosta o cuando comen tierra, ponemos una sal de esa que la van a ir a mascar o a lamer y termina el problema. La recomendación de humedecer es importante, dar 3 o más veces por día, mañana, mediodía y noche, tratar de acortar los tiempos largos. Acortar los tiempos largos llamo a que la última comida de la noche sea lo más tarde posible y la primera comida de la mañana sea lo más temprano posible. El caballo come el 58% del día y entonces entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana hay 12 horas que no come nada. Este es ideal para que los caballos agarren vicios. El vicio de comerse la cama, el vicio de comerse las maderas del box, el vicio de mascar la pared o lo que fuera, empiezan a aparecer cuando tienen esa sensación y necesidad de comer. Por eso cuanto más corta sea el tiempo entre la última de la tarde y la primera de la mañana, menos riesgo hay de esto. Cuando los caballos no comen suficiente cantidad, hay caballos que no les gusta y no comen la comida, en general es porque la comida está rancia o es mala. Pero si este no es el problema, mezclar un poco de melaza o azúcar a la comida puede ser una solución para que la coman rápido. Yo quiero decirles algo que me gusta mostrarles, un dibujo hecho a mano por mí. Yo lo que les recomiendo a la gente es que en la esquina del box, cuando alimentan los caballos a box, pongan un tambor de 200 litros cortado en la parte superior. O sea que va a quedar un tambor de 80, 70 centímetros de alto. Si queda el tambor de 80, 70 centímetros de alto, le ponen adentro una rejilla o una reja o una parrilla circular con la forma de la boca del tambor, más o menos unos 5 centímetros más chico que el perímetro, para que esa parrilla caiga hasta el fondo. Y ustedes ven en el dibujo hecho así, raro, le pongan 3 agujeros al tambor y pasan por ahí un elástico, esos elásticos, algunos ponen esos elásticos que se usan para llevar los libros arriba de la moto o arriba de la bicicleta o los portaequipaje de los autos, esas cintas de goma que se usan, en el extremo se pone del lado interior un gancho a cada uno de ellos y ahí se engancha la parrilla. Y el sistema es así. Si yo doy de comer, primero pondría abajo el grano, si yo doy de comer grano y fibra. Primero pongo abajo el grano. Arriba del grano pongo el pasto y arriba del pasto pongo nuevamente la parrilla. ¿Tá? El caballo, ¿qué va a hacer? Va a entrar la cabeza por ese tambor y va a estar obligado a comer primero la fibra, el pasto. Todas las leyes de alimentación del mundo, dicen que lo primero que tiene que comer el caballo es fibra. Todas. Pero si nosotros le damos al caballo la penca de pasto en una esquina del box y le llenamos el comedero de grano o de alimento balanceado, lo que hacen todos ellos es ir a comer primero el alimento balanceado. Porque hay una sensación de saciedad que produce el alimento balanceado mayor, más rápido que la del pasto, que demoran mucho en comerlo. Entonces, si le doy la opción, tirándole la penca de pasto por un lado, y al mismo tiempo llenándole el comedero con lo que corresponde a alimento balanceado, ellos van en contra de las reglas de alimentación y se comen primero
el alimento balanceado. ¿Y por qué es necesario que coma primero la fibra? Porque la fibra, yo explicaba hace un ratito, es la que hace que funcione el sistema digestivo. Esa fibra larga hace que adentro del intestino vaya tocando unos pelitos que hay, que son como sensores, que se llaman cilias, y hacen que el intestino se mueva como si fuera un músculo para trasladar la comida de un extremo al otro. Si lo que entra es nada más que grano, la estimulación es distinta, el intestino funciona de otra manera y los riesgos de cólicos son mayores. Gran parte de los cólicos, si no todos, podrían ser evitados si pudiésemos obligar a los caballos a primero comer el pasto y después comer el grano. Con este sistema que les muestro acá, atado en una esquina del box, ellos están obligados a meter la cabeza ahí adentro, primero se van a comer el pasto, la parrilla les va a complicar un poco la vida, van a tirar del pasto para arriba y la parrilla no se sale porque está atado con estos 3 elásticos, y entonces comen primero el pasto, va bajando la parrilla que va a caer adentro de ese tambor, hasta que alcanzan el grano que le pusieron, y entonces sí, comen grano, pero ya con una buena cantidad de fibra que está haciendo funcionar el intestino o todo el sistema digestivo de la manera que está pensado. Y entonces va a haber un buen tránsito a nivel digestivo y nos alejamos de los riesgos y problemas con las enfermedades y problemas digestivos que tienen muchos caballos. Bien sencillo ese, no ven que es una cosa muy fácil de armar, lo ponen en la esquina del box. Los que más reniegan son los que tienen que limpiar el box, porque dicen que el caballo tarda más en comer, y es verdad que tarda más en comer. Yo lo que les digo es, desenganchen el tacho y llévenselo donde lo van a dejar atado y que siga comiendo afuera y que hagan la cama. Pero obvio que tarda más en comer. Es un poco lo que busco, que coman más parecido a lo que les lleva a comer en la naturaleza. Así que está bueno que tarden un poquito más, hagan que termine de comer afuera. Evita el desperdicio de hojas de pasto, de fardo, que en general, cuando comen el pasto de las redes que se cuelgan del box, cuando tiran de la alfalfa, por ejemplo, se llevan el palito y comen el palito y se caen una inmensa cantidad de hojas al suelo que se mezclan con la orina o lo que fuera, se pierden. Y justo la hoja que se pierde y que se cae de ese palito es la hoja que tiene la proteína, así que pierden parte muy importante del pasto. Por eso está bueno otro sistema que, si bien tiran para arriba y la hoja también se puede caer cuando sale entre medio de esa parrilla, la distancia entre un fierrito y el otro de la parrilla debe ser alrededor de 10 centímetros, entonces meten el labio superior entre medio, que es de alguna manera es prensil y ayuda a agarrar el pasto, y después pueden comer cómodamente en 10 centímetros el grano que queda abajo. Muy bien. Los alimentos se dan números, en este caso especialmente, para que no levanten tierra. Hay muchos fardos que tienen tierra de cuando se hicieron y hay muchos granos que no vienen limpios ni ventilados y tienen mucho polvo. Y hay alimentos balanceados que también vienen con polvo porque están mal peleteados. Y cuando el caballo mete la cabeza ahí adentro estaría respirando ese polvo. Por eso se recomienda nuevamente humedecerlos para que la humedad apague el polvo y eso no afecte las vías respiratorias del caballo. Yo le recomiendo, entonces, ahora que entendimos un poco todo, que si tenemos un caballo que trabaja 3 días de la semana, yo recomiendo es así. El día anterior, antes de trabajar, porque es consumo de energía y además son ahorro de pesos, el día anterior al que va a trabajar y el día que trabaja, o los días que trabaja, le doy el 3% de su peso vivo de comida. El día posterior, o el día que ya posterior al que trabajó, y al otro día no va a trabajar, le doy el 2% del peso vivo. ¿Entienden la idea? Yo no daría todos los días lo mismo, porque si trabajo 2 de la semana, los martes y los jueves, o los miércoles y los domingos, o lo que fuera, si doy todos los días el 3%, hay días
en que le estoy dando de comer mucho porque el caballo no hizo nada. Entonces los días que no va a trabajar le doy el tos, si está en buen estado. Y los días que va a trabajar, la noche anterior le levanto la comida, el día que trabajó le doy la comida a nivel del 3 para reponer la energía que gastó, y vuelve al día siguiente a bajar al 2 cuando no va a trabajar. Esto me permitiría, esta forma de acomodar la alimentación, me permitiría que no se me engorde y no gastar plata de gusto. Los días posteriores, disminuir. Esta es una buena manera de economizar y al caballo no le hace mal. Ahora, a veces hay gente que acostumbra que los fines de semana, o 2 o 3 días, o viene la fiesta, la Navidad, o viene el casamiento de la hija, o viene el casamiento de la tía, o el cumpleaños del primo, a veces se van y dejan mucha comida para el fin de semana. Yo lo que le digo es, ojo con eso. Yo no puedo dejarle la comida de hoy, de mañana, y vuelvo pasado. Es preferible, cuando uno no va a estar 3 días, en vez de dejarle el grano que le damos usualmente para los 3 días, es preferible compensar eso con fardo. Le estábamos dando, supongamos, 8 kilos, 4 de avena y 4 de alfate, sí, de fardo, 8 kilos en total, vamos a suponer que le estábamos dando esto. Me voy a ir y entonces le dejo 3 días, entonces le dejo los 4 de avena multiplicado por 3, le dejo 12. Y digo, listo, entonces me puedo ir 3 días. ¿Qué va a hacer el caballo? Se come todo lo de avena, toda la avena. No toca el fardo, si le dejo el fardo, no lo toca, y cuando vuelvo, voy a tener un caballo infosurado, voy a tener un caballo en el suelo, voy a tener un caballo con un cólico, qué sé yo. Recomiendo, entonces, si se van a ir por varios días, compensar el grano por fibra, y váyanse lo que quieran, estén seguros de que el caballo tenga fibra, y cuando vuelven, va a estar sano, bien y sin ningún problema. Pero jamás den la cantidad de grano que le debieran dar a una sola vez cuando se van a ir por 2 o 3 días, porque van a volver con un caballo en un problema. Bueno, acá criar potrillos gordos no es recomendable, porque el sistema digestivo de un potrillo, si lo están criando, algunas instituciones lo tienen, por eso lo quise mencionar. Algunos potrillos se crían gordos porque está lindo, no sé qué. La naturaleza es distinto. Cuando los potrillos se destetan, viene el cambio de diente, y cuando viene el cambio de diente, los potrillos se alivianan y se enflaquecen. Eso hace que no se recarguen tanto los miembros inferiores, patas y manos, que todavía están débiles y no tienen la fortaleza que deben tener. De modo que nosotros estamos acostumbrados a mirar un animal y que esté gordo y nos encanta, y a mí algún día me gustaría que la gente empiece a pensar que la gordura casi siempre es un sinónimo de una enfermedad o un problema posterior. De modo que, ojo con engordar demasiado los potrillos. Estarán más lindos, pero no van a estar bien. Lo menciono porque sé que algunas personas tienen potrillos en las instituciones que nacen de las yeguas y bueno. Respecto de la alimentación, y ya terminando la charla, respecto de la alimentación, yo recomiendo revisar los dientes al menos una vez por año, a todos. El diente tiene una dinámica de crecimiento permanente, a veces hay pérdidas de piezas dentales, la de arriba se cae por alguna infección o lo que fuera, una patada, a veces hay pérdidas o roturas de piezas dentales, y entonces se pierde la de arriba y la de abajo sigue creciendo sin un diente que lo desgaste. A veces hay puntas, hay en algunos animales que tienen prognatismo con más razón, se hacen puntas porque el lugar diferente en donde hay desgaste, como se traslada el maxilar hacia atrás, inferior hacia atrás, en el prognatismo, no hay un diente que gaste al otro, y entonces
hay uno que empieza a hacer una punta, esa punta se mete en la encía, impide que los caballos coman bien, hay animales que se ponen viejos y se enflaquecen y uno les da de comer dulce de leche y siguen flacos, en general es porque no miran y no revisan los dientes. Dios hizo los caballos para que estén libres por ahí, no para que andemos nosotros arriba. Se nos ocurrió a nosotros andar arriba de ellos. Y posiblemente los caballos en libertad, a los 15, 16 o 17 años, venía un puma, un tigre o un león y se los comía y terminaban. Hoy eliminamos el tigre, el león, la pantera, eliminamos todos los predadores, y el caballo llega a los 30, 35 años, 20, 25 también. A veces no está pensada el caballo, su desarrollo y la modificación de los ángulos de los dientes no están pensados para vivir 30 años. Pero si los queremos y los queremos seguir teniendo con nosotros siendo útiles, yo les recomiendo que les hagan revisar los dientes, porque a veces son pavadas las que hay que hacer y bien sencillas. Hay veterinarios que se dedican a eso, lo hacen muy bien, no sale más caro que errarlos, o sale muy poquito más caro que errarlos, o sea que no es una cosa que les va a modificar el presupuesto y sin embargo sí modifica el buen estado de los caballos. Desparasitar en una institución al menos una vez cada 6 meses. Algunos veterinarios indican desparasitaciones en cada una de las entradas o modificaciones de temporada invernal, primavera, verano. Yo creo que es un poquitito exagerado, salvo en algunos lugares en donde entra y sale mucho caballo, o en donde los caballos están en el barro, o están en lugares complicados. Ahí podría ser. Pero si no están en lugares complicados, yo recomiendo que en la entrada del invierno, se haga una desparasitación, y en la entrada del verano se haga otra desparasitación. El caballo salió del invierno, dejó de comer, o comió menos, hizo frío, vino la primavera, qué sé yo, cuando llega el verano hacer una segunda desparasitación. Está bueno, los ayudamos y ellos van a estar bien con eso. Respecto de la alimentación, dijimos casi todo, pero la alimentación y el tránsito depende muchísimo del movimiento de los caballos. Yo no puedo mantener un caballo quieto adentro de un box, no lo puedo mantener así. Dios los hizo para estar moviéndose al menos un 15% del día. Eso son unas 3, 4 horas diarias que se mueven. No puede ser que un caballo esté todo el día dentro de un box encerrado porque yo no lo pude ir a andar o a mover. Entonces, y ni siquiera atado a una argolla. Ellos tienen que tener por lo menos un movimiento diario de 1 hora, hora y media, que se puedan revolcar, caminar y demás. La acción y el movimiento de las patas hace que se estimule el tránsito, los movimientos peristálticos, que hace que se lleve la comida de una punta a la otra. Así que todo esto que hablamos de la alimentación no sirve si tienen un caballo encerrado adentro de un box y no sale. Lo dijimos, los caballos que corren tierra, comen tierra o bosta, en general están marcando una deficiencia de minerales. Se hacen análisis de sangre, pueden llamar a su veterinario si lo ven, y le dicen que haga lo que se llama un perfil metabólico. Perfil metabólico es un análisis de sangre y se analizan los minerales y cómo está el contenido de los distintos minerales en sangre. En general, el resultado les va a decir que tienen que dar y compensar con tal o cual mineral. Las sales muchas veces lo arreglan sin hacer lo anterior, lo correcto es lo anterior. Yo les agradezco por haber estado en esta charla. Voy a dejar de compartir esta parte de la pantalla y si les parece, podemos ir a las preguntas. Sí, Martín, bueno, sí. Buenísima tu exposición. Ahí te saco la pantalla. Ahí estamos. Ahí está. Buenísimo. Bueno, sí, hay varias preguntas que te están haciendo, Martín, desde el chat. Creo que sí. Arrancamos con Marita, que preguntaba sobre el maíz. Estoy buscándola, pero bueno, Marita preguntaba si el maíz partido o el maíz entero, cuál era conveniente y si producían cólicos, algo así. Estoy buscándote, Marita. O si querés activar el micrófono, Marita. Bueno, ya te lo contesto. A ver, pará ahí, Marita, que te haga bien la pregunta, Marita, a ver. Mira, Martín, nosotros somos de darle poco maíz a los caballos porque hemos tenido hace unos años una yegua que lamentablemente hizo cólico y no la pudimos salvar.
a partir de ahí es que empezamos a adoptar la avena o los alimentos que vienen preparados, tipo harina, eso a los caballos nuestros caballos no lo comen, inclusive ni humedecido. Y la pregunta es que sí, como vos decías, hay muchos lugares que te pueden donar el maíz, pero mi gran duda es, ¿qué diferencia hay o qué probabilidades hay de que o partido o entero aumente la posibilidad del cólico? Nosotros lo tenemos con avena y fardo, nada más los caballos, y bueno, lo que están pastando todo el día. Pero ¿qué diferencia hay entre un maíz y el otro? Mira, es bastante simple. Es un tema de digestión. Obviamente, un grano de maíz entero tiene una superficie en contacto con el sistema digestivo, con las paredes internas del intestino, que se duplica cuando lo partís y se triplica cuando lo partís de nuevo y cuando lo molés. Los caballos te diría que no debieran comer maíz molido tipo harina, no debieran comer eso. El partido es más eficiente que el entero. La diferencia no es tan importante, no es tan importante. Nosotros con las vacas acá damos maíz partido y damos maíz entero. Y todos los tipos que te dicen de alimentar las vacas, todos ellos te dicen, es mejor tenerlo partido, pero no es fácil partirlo, porque uno tiene que conseguir la máquina y demás, y las diferencias no son tan importantes como para que sea una preocupación. Esto es lo que te dice la mayoría. Lo que sucede es que después vas a ver en la bosta que con el maíz entero sale bastante maíz que ni siquiera se digirió, vas a ver granos de maíz enteros, y un poco tiene que ver con eso. Es más eficiente poder partirlo. La pregunta es, ¿hasta dónde es tan sencillo tener una máquina, un aparato que lo haga y que valga la pena el trabajo, moverse, llevarlo, ¿verdad? Para que la diferencia económica hablo, porque con un maíz partido tal vez podrías dar un poco menos de maíz para lograr lo mismo, porque es más eficiente. Pero en el costo de partirlo... En el caso de las edades de los caballos, en los caballos viejos conviene darle menos, están más expuestos por el tema digestivo que los caballos jóvenes. No se trata de caballo joven que viejo, no se trata de caballo joven que viejo el maíz, se trata de la energía que aporta el maíz. El caballo joven y el caballo viejo, la energía que aporta el maíz es la misma. Sucede que el caballo viejo lo más probable es que esté más controlado que un caballo joven que esté un poquito menos controlado porque tiene menos tiempo de doma. De modo que tal vez un caballo joven, al darle maíz, tenga reacciones no tan buenas como un caballo viejo, que ya está mucho más domado y mucho más controlado. La reacción puede ser distinta por un tema de doma, pero los efectos de la energía que se aporta son los mismos. Por eso yo decía, ojo con el maíz, que muchas veces lo regalan, como decís vos, Marita, porque tenés un amigo que produce, vení, buscá cuando quieras, pero ojo porque el exceso de energía produce algunas reacciones que pueden ser no deseadas. Si lo estás engordando... Necesita tener el caballo tranquilo. Obvio. En el caso nuestro, que hacemos equinoterapia médica o hipoterapia nada más, lo necesitamos tranquilo por eso. Pero bueno, como es cierto... Entonces le daría maíz y lo necesitas súper tranquilo, y no sé si va a estar tan tranquilo cuando le das maíz. Por eso. Este es el problema. Y no que os enloquezca, tienen una energía... ¿Sabés lo que tendrías que hacer? Le das maíz y antes de trabajarlo tenés que trabajarlo a la cuerda 1 hora, media hora para sacarle la energía y que no te moleste en el trabajo. Que no esté tan pasado de rosca. Bueno, pero no es que los enloqueces, es que el tipo necesita que vos le metiste. Por eso yo recomiendo no usarlo a menos que haga mucho frío en la zona y esas bajas temperaturas se van a compensar con consumo de energía termorregular que vos ni siquiera te enterás que sucede, ¿no? Mil gracias, Martín, gracias. Bueno. Gracias, Marita, por tu participación y pregunta. Hay otra pregunta que, bueno, creo que hablaste sobre el tema, pero te la repito por las dudas si querés ampliar. Juan Carlos pregunta si el pellet de trigo es recomendable. Está el afrechillo de trigo, que es como un subproducto. El pellet de trigo, el trigo peleteado, depende de quién te lo da, qué molino te lo da.
como un alimento que aporta energía no está mal, como un alimento que aporta energía no está mal, es parte de distintos alimentos balanceados. Hay muchos alimentos balanceados que te vienen con un aporte de trigo, porque lo que se busca es bajar y compensar el costo de la avena. Si no, por ahí sería mucho más fácil hacerlos de avena con un poquito de algunas otras cosas. Pero se bajan los costos a veces usando trigo. Usarlo puro, dependiendo de la calidad de ese pellet. Yo no lo escuché nunca usar como subproducto al pellet de trigo. Me imagino que dependerá de la cantidad y del tipo de peleteado. Sinceramente nunca escuché a nadie que estuviese dando pellet de trigo a sus caballos. No puedo decir más que eso, analizaría la característica. Sí sé que el pellet de trigo se usa muchísimo en la confección de alimentos balanceados como uno de los aportantes del alimento. Bien, genial, Martín. Vero Setepasi está preguntando si cuando estabas hablando del rollo, si no hay mucho desperdicio con el rollo. Mirá, hay desperdicio con el rollo siempre y cuando no pongas los aros alrededor del rollo. Hay unos fierros que vienen cuando tenés muchos caballos, de hierro, que se ponen alrededor, y entonces los caballos no tienen la posibilidad de ir tanto por encima, pisarlo y demás. Lo que sí es recomendable cuando das rollo, y lo das ad libitum, porque una cosa es dar un rollo y irlo desenrollando, que se hace en algunos lugares, tantos metros de ese pedazo de rollo por día para tantos caballos, o tantos metros por caballo de rollo. Un día vas pesando más o menos cómo sale la vuelta del rollo, sacás los piolines y se va desenrollando y vas dando lo que necesitas. Ahí tenés cero desperdicio. Si lo que haces es dar el rollo ad libitum y lo pones en el medio del potrerito y los caballos llegan, para que no haya desperdicio, se pone un aro alrededor, que se venden esos aros. Lo que yo recomiendo en el caso del uso de los aros, que ayudan a que no se desperdicie, y no lo coman mal, y no lo pisoteen y demás, es que el aro de acero que se pone alrededor del rollo tenga la menor cantidad posible de hierros verticales. En general, los señores que hacen esos aros para rollos le ponen muchísimo. Me parece que los tipos piensan que el ideal es que haya un agujerito por caballo. Y la realidad, esto por una experiencia propia en Canadá, la realidad es que cuanto más agujeritos tiene y los caballos vienen a meter la cabeza a través del agujerito para comerse el rollo, más riesgos hay de que se golpeen el ojo y la cabeza. Porque entre ellos, cuando entran a comer, se muerden, ya con la cabeza adentro. El gateado lo muerde al vallo, la pangaré lo muerde al overo, no sé qué, porque se están peleando, y el tipo viene porque tiene que comer. Y esas peleas y esas guerras internas entre ellos hacen que el mordiscón que le tira uno, hace que el que estaba comiendo quiera salir rápidamente, no calculan el fierro y se golpean muchas veces, atrás de la cabeza o los ojos. De modo que para que no haya desperdicio, el ideal es usar esos hierros, pero para que ande bien hay que sacarle todo lo posible de los hierros verticales. Yo en Canadá lo llegué a cortar todos, quedamos con 3 para que tenga sostenido los 2 hierros en el medio, que no permitía avanzar, y se dejaron de golpear muchísimo. Esos hierros son una macana. En las vacas no pasa tanto, y están pensados para vacas, porque las vacas no se agreden tanto a la hora de comer, entonces no se golpean. Y si se golpean, no te enterás porque no le estás poniendo una cabezada ni un bozal. Pero en el caballo que se golpea cuando va al rollo, le querés poner la cabezada y el bozal, y vos decís, ¿y qué le pasa? Y muchas veces lo que le pasa es que están golpeados y les duele la zona que se golpeó. Puede ser el ojo, puede ser la cabeza, el occipital. De modo que es un poco cierto lo que dice Vero, de que hay desperdicio si no le pones eso y ahí no se golpean, y para que no haya desperdicio se lo ponen, pero hay que tener cuidado con los golpes. Buenísimo, genial, Martín. Hay otra pregunta acá de Mariana, que si bien estuviste hablando hace un rato sobre la carga energética que da el maíz, pero bueno, Mariana pregunta
qué cantidad de alimentos altos en calorías, como la melaza, ella menciona la melaza, se puede dar por día, ¿sí? Si estos alimentos van a estar dándole mucha energía, como el maíz. Y es muy difícil decir qué cantidad. Yo lo que digo es que hay distintos estados corporales, y entonces decía, un caballo enfermo podría llegar a darle hasta un 3% de su peso vivo de alimento hasta engordarlo. Y de ese alimento, ¿se acuerdan que hablábamos de un caballo en descanso y un caballo de alta competencia? En el caballo enfermo, en recuperación, lo pensaría como de alta competencia, que no lo es, pero alimentaría como de alta competencia. ¿Por qué? Porque le estaría dando un poco más, porque no está compitiendo ni está gastando energía, pero lo quiero recuperar. Decía también en ese sentido que le dejo prendida la luz a la noche en el box un rato más para estimularlo a seguir comiendo y se recuperan más rápido, y está bueno. Pero hacer un cálculo de hasta dónde la energía, yo creo que el cálculo de hasta dónde la energía te lo va a dar el caballo. Donde empieces a pasarlo de energía, como la melaza, casualmente en Tucumán, que hace mucho menos frío, salvo en los cerros, en Villa Nogués, que hace bastante frío en el verano, incluso allá arriba, podría haber una termorregulación, pero hace calor en general, y entonces le das melaza, que tenés los ingenios, hay melaza por todos lados, está buenísimo, recuperás animales que están flacos o que están saliendo por ahí de inviernos muy secos, que son los inviernos típicos de Tucumán o de Salta, inviernos muy secos, los ayudás y los recuperás bien, vas a empezar a tener problemas cuando empieces a tener modificaciones y cambios en el comportamiento. Es muy difícil para mí, sinceramente, contestar, porque tendrías que hacer un cálculo que tiene que ver con horas de luz, clima, energía que le estás aportando y energía que le estás gastando en el ritmo de trabajo que tengas. Y ahí tengo un caballo que está en descanso y un caballo que lo estoy entrenando y otro caballo que lo estoy domando. Es muy difícil. Yo lo regularía exclusivamente prestando atención a los cambios de comportamiento que tengas. Cuando un caballo empieza a ponerse estúpido, le estás dando mucha energía, bájasela. No creo que haya muchas otras maneras de medirlo, porque son demasiadas las variables que tendrías que cargar en una fórmula para contestarlo bien, ¿no? Genial. Juan Carlos pregunta, dice, en los centros de alto rendimiento dan grano primero en sus comidas, salen a variar y después le dan pasto. La pregunta que hace es, ¿estarían haciendo mal o tiene algún sentido este tipo de actividad? Ellos dan grano primero, es verdad, ellos dan grano primero porque inmediatamente van a gastar la energía que va a aportar el grano. A mí no me parece bien. En los centros de alto rendimiento, hay muchísimos casos de cólicos. O sea que, si bien puede tener sentido que des grano a primera hora de la mañana, que se la vas a gastar en el vareo que inmediatamente después vas a hacer, ese grano que estás dando, yo lo daría con algún porcentaje de fibra, básicamente, que en general no se lo dan porque demoran en comer la fibra. Pero la realidad es que en los centros de alto rendimiento tenés muchísimos casos de cólico que no te los cuentan. Obvio que tiene sentido, le voy a gastar la energía, lo mando con energía. Es como comerte un coso de azúcar antes de ir a correr una carrera, obvio, es una energía que se metaboliza casi inmediatamente. Entonces tiene sentido porque la vas a gastar de inmediato. Pero en los centros de alto rendimiento también hay muchos problemas de cólico. Que yo personalmente no tomaría tanto riesgo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que tiene que ver con que la energía que le pones ahora, no me sale, ¿cómo se llama el cosito de azúcar cuadrado? ¿Cómo se llama Bueno, no me sale el nombre. Sí, los cubitos de azúcar. Terrón, terrón de azúcar, no me salía el nombre. Te comes un terrón de azúcar o te comes un plato de fideos y lo metabolizás inmediatamente después. Los deportistas se comen un plato de fideo, no digo que un ratito antes de salir, pero
fideo se metaboliza inmediatamente, es el hidrato de carbono puro. Bueno, el azúcar lo mismo, y la comida tiene esa particularidad con el grano que le estés dando. Lo van a gastar de inmediato, pero a mí me parece súper importante la fibra. Hay momentos en donde dejan de lado los riesgos y están demasiado apuntando al deporte. A algunos les irá mejor y a otros les irá peor, qué sé yo. Bueno, Marcia pregunta, creo que algo hablaste también sobre esto, pero bueno, ella aquí por ahí lo quiere reforzar, el tema de cómo manejar ese 2 o 3% de comida en caballos que están sueltos en el potrero y de por sí ya comen algo en el potrero. Está bueno, tenés que analizar cuánto tiene el potrero, porque la realidad es que yo a lo largo de la charla hablé de pasturas o potreros largos, medianos y cortos. Cuando uno dice, mi caballo está todo el año en el potrero, yo quisiera ver cómo están los potreros, porque he visto potreros que no tienen nada y andan arriba de las piedras, y potreros que tienen una pastura impresionante, y he visto caballos comerse una soja que todavía no está en floración, que es pura hoja, y siempre son potreros. Entonces, depende muchísimo del potrero, y para saber cómo está el potrero hay sistemas para medir. Se cortan, es bastante simple, pero da fiaca hacerlo. Se corta un aro de 1 por 1, un aro, un cuadrado de 1 por 1, lo tirás en el potrero donde quieras. 1 por 1 es 1 metro cuadrado. Y en 1 metro cuadrado te va a dar, con una tijera de tuzar, cortás el pasto que metiste en ese aro, lo cortás y lo pesás. ¿Ah? Y cuando cortás y pesás ese pasto que agarraste cuando tiraste el aro a la marchanta en cualquier lugar, eso te va a decir cantidad, y la medición la haces en 3 o 4 lugares distintos, te va a decir la cantidad de pasto que tengas en ese campo. Si el pasto realmente te está aportando una buena cantidad de fibra, no daría fibra, daría solamente grano. Y vuelvo a decir, algunos caballos no necesitan comer grano. Hay mucha gente que da grano y gastan plata en grano cuando podrían tenerlo simplemente comiendo pasto a campo. Pero bueno, si por alguna razón están en alta competencia o están empezando o están gastando mucha energía y trabajándose mucho, yo no superaría más que el 50%, nunca superaría más que el 50% de ese 2%. O sea, el 2% de un caballo de 400 kilos es 8. Yo daría en el caballo en descanso nunca más de 4 de grano. Y el 3% de un caballo de alta competencia o recuperación es el 3. Bueno, 3 por 4, 12, son 12 kilos, daría 6 de grano, nunca más de 6. Cuando la cantidad de grano supera la cantidad de fibra, estamos en un problema. Siempre y cuando la fibra que tenga disponible en el potrero sea suficiente. Perfecto, gracias Martín. Mirá, sabemos que tenés actividades para hacer, o sea que estamos ahí medio con el tiempo límite. No sé si tenés tiempo para responder una pregunta más. Sí, decime. Bueno, Vanessa Alonso pregunta, bueno, cómo trabajar la alimentación, ¿no es cierto?, con potrillos guachos. Ella cuenta que a los 6 días de vida, ¿no es cierto?, su yeguita su potrilla quedó guacha, no sabe si mamó calostro y ahora está por cumplir el año y le gustaría saber cómo alimentar bien, en este caso, este potrillo, ¿no?, de 1 año. Bueno, si mamó calostro o no y ya tiene 1 año, ya no es un problema que lo haya hecho o no lo haya hecho. O sea, el calostro, lo más importante del calostro son las defensas que tiene el calostro. Defensas para las enfermedades, defensa, o sea, el calostro es la leche de los primeros 7 días de una vaca, 4 o 5 días de una vaca. Y lo más importante, de una vaca, una yegua, y lo más importante son las defensas que adquiere el potrillo a través de esa primera leche. Como ya tiene 1 año, ya hoy no es importante el calostro que haya mamado, ya zafó. Hay animales que no lo mamaron, se mueren los poquitos días porque se agarran todas las enfermedades. Ahora está, el problema que tiene ella es cómo hacer para que desarrolle. Lo mismo que dijimos en la charla, el 3% de un animal
que está haciendo actividad o en desarrollo con un alto contenido de proteína. Decíamos en el caso de los potrillos, dar alimentos con alto contenido de proteína, o sea, tenemos que buscar pasturas que tengan un alto contenido de proteína, que son las pasturas que tienen trébol, que tienen alfalfa, o fardos con alfalfa. Ella va a necesitar eso, específicamente eso. Si no puede darle proteína porque no tiene un campo para dárselo, va a tener que comprar alimentos para potrillos en desarrollo que ya vienen formulados con proteína, la suficiente y la necesaria para que tenga un buen desarrollo. Porque si no lo hace, lo que puede ser de enana o chiquita, porque el cuerpo va a ir leyendo en su alimentación de qué dispone y va a hacer uso de lo que tiene. Y cuando no lo tiene, no hace uso, y el desarrollo tiene que ver con eso, con hacer uso de todos los nutrientes. Cuando no hay uno, puede ser que se quede chica. Así que para que no le pase, va a tener que o proveerle una buena calidad de pasto con alto contenido de proteína, o comprarle alimento balanceado que venga formulado para potrillos, para que crezcan normalmente. Si no lo hace, no quiere decir que se vaya a morir, pero es posible que le quede mucho más chica de lo que hubiese sido. A través de la red pueden hacerme las preguntas que quieran, Fede la va a reenviar si necesitan, y si no, mi mail personal es domamh@gmail.com o doma@martinardoy.net. Son las dos direcciones que uso para que se contacten conmigo si llegaran a tener alguna pregunta. Nos vemos pronto. Buena jornada, buena semana, disfruten la vida.